a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes los han sorprendido, agarrado, pillado, haciendo algo malo? Aquí algunos son estos, allá acá están todos santos. Aquí sí, un montón de pecadores. Allá están indecisos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido mal inmediatamente después que alguien los ha agarrado haciendo algo malo? ¿Sí? Algunos son pecadores pero sin conciencia. No me importa nada. Pero generalmente una persona normal, temerosa del Señor, siente pena por lo sucedido. Pero la gran pregunta es si hemos sentido pena por lo que hicimos o simplemente por el hecho de que nos han agarrado haciendo algo malo. Yo pensaba si tenía algún testimonio personal de momentos que me agarraron haciendo algo indebido y me costó mucho decidir una de las tantas ocasiones que me agarraron haciendo algo indebido desde el high school. ¿Cuántos de ustedes se han copiado en la escuela? Se llama machete. Miguel dijo que sí. Sí. Y hay distintas técnicas que esta generación no conoce. Las notas detrás de la corbata, escribir con lápiz en el banco y sentarse en un lugar que refleje la luz para que la filamina del lápiz le dé. Son técnicas avanzadísimas. Pegarle algo a la compañera de adelante y moverle el pelo cuando no está la maestra. Niveles sofisticados donde hemos enrollado papeles con las notas de matemática con una, ¿cómo se llama? Algo que lo tensa y cuando viene el maestro uno lo abre y se enrolla. Ustedes no saben de eso, yo soy un nivel pro. Todo el seminario lo hice así, o sea que yo hoy soy su pastor. Con razón. No, pero ahora hablando en serio, nunca lo vas a ver. La gran pregunta es si nos hemos sentido mal por lo que hemos hecho, nos hemos sentido mal por el hecho de que alguien nos sorprendió haciendo algo malo. Y hay una diferencia entre una cosa y la otra. Tengo que confesar que la primera vez que me encontraron copiándome en la escuela no fue la última vez que lo hice. Eso significa que no hubo en mí un arrepentimiento, si simplemente hubo una pena, una vergüenza por haberlo hecho. Este año hemos comenzado una serie que se llama Cambios Verdaderos. Diga conmigo, Cambios Verdaderos. El año pasado hablábamos que si queríamos cambiar nuestra vida teníamos que cambiar nuestros hábitos. Este año el Señor nos está diciendo que tenemos que ir un poquito más profundo, porque si queremos cambiar nuestra vida, sigue siendo la verdad que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Pero si realmente queremos cambiar nuestros hábitos, tenemos que pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Hemos aprendido distintas cosas. Aprendimos una nueva práctica, un nuevo hábito del corazón, que es revisar nuestro corazón de manera seguido. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y que hemos engañado a muchas personas por muchos años, pero la persona que más hemos engañado somos nosotros mismos. Hablamos acerca de la importancia de una vida simple, que para seguir a Jesús necesitamos vivir una vida simple y que realmente es mentira que si tenemos más es mejor. No siempre tener más significa estar mejor. Pero hoy quiero hablar acerca de algo tan importante con lo que hemos venido hablando para producir esos cambios en el corazón, esos hábitos en el corazón. ¿Y sabe qué? Quiero decirle que va a haber una guerra espiritual a lo largo de todo este mensaje, porque el enemigo no quiere que usted hable de este tema, entienda este tema, muchísimo menos que practique este tema. Porque de esta manera Satanás lo mantendrá en la vergüenza, el enemigo lo mantendrá distante de Dios. Y no tan solo eso, sino que va a lograr o va a continuar logrando que usted nunca cumpla su propósito en la vida. Es por eso que sé que va a estar distraído y es por eso que en este mismo momento tenemos personas orando
para que usted pueda recibir esta palabra que, al igual que todas las que hemos presentado en esta serie, no han sido ni fácil de predicar, ni fáciles para ustedes recibir, pero son muy necesarias. Creo que para poder introducir este tema que involucra temas como la tristeza. ¿Cuántos de ustedes les gusta estar triste? No estoy diciendo cuántos de ustedes tienen cara larga. ¿Conoce a esas personas que siempre tienen cara larga? Oh, si ustedes sí vieron, ¿no? Yo no, pastor. Pero vamos a hablar un poco acerca de temas como la tristeza, y la tristeza que viene de Dios, la tristeza que viene del enemigo, y son temas difíciles de plantear, pero son importantes para los hábitos del corazón. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, y vamos a identificar los distintos tipos de tristezas que encontramos en la Biblia. Y yo sé que usted viene a esta iglesia porque no sé si el café es bueno, le queda cerca de casa, pero sé que generalmente muchas personas me dicen, pastor, a mí me gusta su iglesia porque es un pastor que de vez en cuando me hace reír. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso, no? Yo he tenido personas que han llegado a la iglesia que me invitó mi amiga Susana. Susana dice que usted es un payaso. ¿Qué querrá decir, no? Que es muy divertido, que está bien reírse. Okay. Todavía estoy pensando realmente qué significa. Es por eso que cuando hablamos de temas como esto, como la tristeza, parecería que no pertenece a esta iglesia, pero dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9, lo siguiente. Dice, sin embargo, ahora me alegro. Escucha esto. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza, diga conmigo tristeza, los llevó al arrepentimiento. Diga conmigo arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Quiere decir que Dios quiere que estemos tristes. De modo que nosotros de ninguna manera nos hemos perjudicado. Versículo 10 dice, la tristeza que proviene ¿de quién? De Dios, produce arrepentimiento que lleva a salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Bienvenidos a la iglesia de la ciudad, donde hoy hablaremos de la tristeza. Creo que si tuviese que titular este mensaje, se llamaría algo como el hábito del arrepentimiento. Pero tenemos que empezar a hablar por la tristeza. En una comunidad, en una cultura que quiere estar todo el tiempo alegre y entretenida. Soy el tipo de personas que cuando ve instintivamente a una persona que está llorando o triste, queremos cheer them up, ¿sí o no? Esposos, cuando vemos a nuestras hijas o nuestras esposas llorar, ¿qué hacemos? Lo que tengamos que hacer porque no queremos verlas tristes. Pero la Biblia dice que no toda la tristeza es mala, especialmente la tristeza que proviene de Dios. ¿Cuánto quiere todo lo de Dios para su vida? Aunque eso signifique recibir tristeza, pero hay dos tipos de tristeza. Primero está la tristeza que proviene de Dios. ¿Sabe por qué es buena la tristeza que viene de Dios? Porque la tristeza que viene de Dios lo lleva a confesar y arrepentirse. Y sabe que cuando confesamos y nos arrepentimos, eso nos da vida eterna. Mire, si la tristeza en nuestro corazón nos lleva a rápidamente confesar y rápidamente arrepentirnos, eso nos lleva a tener una relación con el Señor. Por otro lado, el enemigo sabe que eso es verdad. Y lo sabe tan bien que sabe que si nosotros no tomamos esa tristeza dada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando usted sabe que hay algo mal en su vida, que está haciendo algo que no le honra al Señor. El enemigo sabe que si usted confiesa rápidamente, se arrepiente delante del Señor, Dios es fiel y justo para perdonarlo. Y no hay nadie que lo separe del amor y comunión con Dios. Pero el enemigo
sabe que nuestro pecado es lo que nos mantiene lejos del Señor y que es el arrepentimiento que nos ayuda a sacarnos de ese pecado que nos condena. Pero hay otra tristeza que no viene de Dios, que no produce los mismos resultados, sino que es una tristeza que viene del enemigo. ¿Y sabe qué produce esa tristeza? Simplemente algo inferior, que se llama remordimiento. No es arrepentimiento, no es confesión, es remordimiento. Pero lamentablemente el remordimiento no nos lleva al arrepentimiento, sino a la muerte espiritual. ¿Sabe que no es necesario o no es suficiente simplemente cuando usted escucha un mensaje y se va de aquí y el Espíritu Santo empieza a obrar en su vida y usted simplemente se va mal y triste? ¿Cómo estuvo el mensaje? Glorioso. El pastor me hizo sentir miserable hoy. ¿Ha escuchado eso? ¿Cómo estuvo hoy? Glorioso el mensaje. Me sentí la peor persona del mundo. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿No se supone que un cristiano tiene que sentirse mal y miserable toda su vida? La respuesta es no. Esa palabra, el Espíritu Santo obrando en nosotros, nos tiene que llevar a confesar nuestro pecado y arrepentirnos para que no tengamos nada delante de Dios y nada que el enemigo use en contra nuestro. Generalmente, ¿qué hacemos con esa tristeza? Primero tratamos de negarla. Tratamos de justificarla. Muchos se van a comprar más zapatos a JCPenney. No sé por qué me salió eso. No se ríe, hermano, porque usted compra una nueva PlayStation que no necesita. Me siento mal. Y la solución es arrepentirse, pedir perdón para que el Señor te restaure y vuelva a tener una relación fluida con el Señor. Pero, salgamos a dar una vuelta. No, anda, arrepentite al closet. Generalmente cuando eso sucede en nuestro corazón, cuando esa tristeza produce simplemente remordimiento, lo primero que yo hago es trato de excusarme. Diga conmigo, se excusa. Trato de excusarme, y no tan solo de excusarme, de disculparme o de justificarme, sino que hago algo más. Trato de acusar a alguien más. ¿Sí o no? Se ríe la hermana. Por lo menos yo estoy pecando, pero no soy tan pecador como... Otra de las cosas que normalmente hacemos, no tan solo de excusarnos a nosotros comparando nuestras fortalezas con las debilidades de alguien más, pero lo que hacemos es tratamos de evitar la palabra pecado. ¿Sabe que la palabra pecado es... No nos gusta la palabra pecado. Concupiscencia, fornicación, hashtag. Generalmente cuando empezamos a pecar tratamos de evitar los términos, a suavizar. Robo. Tratamos de utilizar otro vocabulario que trate de minimizar la tristeza que eso produce en nuestro corazón porque conocemos la verdad de la palabra del Señor, pero tratamos de sentirnos mejor acerca de nosotros mismos. ¿Hay alguien aquí? Buenos días. En vez de robar decimos, bueno, yo estoy cerrando la caja esta semana y en realidad voy a redondear los números para llevarme $250. Eso no es robo, pastor. Es una redistribución de la riqueza. Really. Fornicar. Man. Bueno, sí, pues, pastor, fornicar es una palabra antigua, no se usa, no va con el vibe, es más bien, tengo necesidades fisiológicas inevitables de un joven como yo. Really? Nunca lo había escuchado eso. Pero lo que tendemos a hacer es minimizar los efectos. No nos gusta usar la palabra adulterio, fornicación, y empezamos a acomodar el vocabulario para que el Espíritu Santo de Dios, en vez de llevarnos al arrepentimiento y a la confesión, simplemente nos lleve a, la verdad que me siento mal. Pero la Biblia nos dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, es una advertencia a todos nosotros. Y dice esto: ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo.
¿Qué tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas? Que tienen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Palabra de Dios. Empezamos a llamarle al pecado, bueno, es una tendencia. Y pastor, pecado es lo del medio, pero lo del costado no tanto. Yo simplemente estoy acariciándolo. ¿Sabe qué? Cambiar el nombre de nuestro pecado por un sinónimo, por un adjetivo calificativo que nos haga sentir un poquito mejor, no hace que el pecado deje de ser pecado. Llámele como le quiera llamar, pero al final del día, si es pecado, es pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos recuerda que todos nosotros, diga conmigo todos dice la palabra, cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, no estoy hablando desde una posición de superioridad moral, estoy hablando desde la posición de un pecador en recuperación que necesita la gracia del Señor y necesita incorporar a su vida espiritual la práctica de la confesión para el arrepentimiento de mis propios pecados. Me encanta porque el arrepentimiento aparece más de 101 veces en la Biblia. ¿Sabía eso? El remordimiento y la culpa no es igual que el arrepentimiento. Si usted se ha acostumbrado a escuchar la voz del Señor y el Espíritu Santo que lo está empujando a hacer algo y simplemente piensa que el objetivo del Espíritu Santo es hacerlo sentir mal, es la manera que el Espíritu Santo tiene para castigarlo por su pecado, quiero que sepa que está equivocado. La culpa no nos lleva al arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice en más de 101 lugares en el Nuevo Testamento acerca de la importancia del arrepentimiento, de una práctica continua del arrepentimiento. Juan el Bautista, ¿cuántos de ustedes conocen la historia de Juan el Bautista? Me encantaría invitarlo a una conferencia a Juan el Bautista algún día. Me encantaban los mensajes que él tenía. Tumbas blanqueadas, hashtag. En Mateo capítulo 3, versículo 2 habla del corazón de Dios. Y dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 2, ese es el mensaje. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y quiero hacer un paréntesis aquí nada más para dejarles saber que el arrepentimiento tiene mala prensa. Diga conmigo, mala prensa. Tanto la confrontación como el arrepentimiento lo vemos como un acto de ataque de una persona hacia la otra. Pero realmente Natán, cuando confrontó a David, no tan solo que lo confrontó en amor, sino que produjo en David una confrontación que lo llevó a que esa tristeza en su corazón se transformara en una confesión inmediata y que lo llevó a los pies nuevamente de Dios para arrepentirse. Jesús mismo en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que desde el día que Jesús comenzó su ministerio, venía diciendo eso. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿qué cosa? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Yo recuerdo las palabras de mi pastor, que nunca he podido ser capaz de reproducir, que me decía, arrepiéntate. Le salía así a mi pastor. Y hoy entiendo el corazón del arrepentimiento que me acerca al Señor, porque Satanás sabe que si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos vamos a alejar sistemáticamente del Señor. Un predicador inglés, al cual admiro, que vivió entre los años 1850 hasta 1892, su nombre era Spurgeon, predicador inglés. Hay unas palabras en uno de sus textos hablando al tema del arrepentimiento, y estoy hablando de más de 100 años atrás. Se hacía la misma pregunta que yo me hago hoy en día, diciendo, espero que el corazón penitente, diga conmigo penitente,
Dice, espero que el corazón penitente y contrito siga vivo en la iglesia. Aunque no he escuchado mucho de él en estos días. La gente parece saltar rápidamente a la salvación, omitiendo este importante paso, que es indispensable. Espero que mi amigo, el arrepentimiento no esté muerto. Estoy enamorado del arrepentimiento, dice Spurgeon. Parece ser que es el hermano mellizo de la fe. Y es mi clamor en este día que nuestro querido amigo el arrepentimiento no esté muerto en la iglesia de la ciudad. Que los corazones de nosotros estén suficientemente sensibles a la voz del Señor y ser capaz de interpretar esa tristeza momentánea que se transforma en confesión inmediata para que nos llevemos a la cruz del Calvario a arrepentirnos de nuestros pecados. Iglesia, este no es un mensaje para que usted se sienta mal. El arrepentimiento no es la manera que Jesús tiene para que usted se sienta mal acerca de sus pecados. Es la puerta que nos lleva a reconciliarnos nuevamente con el Señor. Quiero contarle una historia del arrepentimiento. Juan y Pedro. Su maestro había sido crucificado por un grupo de personas y había una reunión, un harvest, una festividad. Y cientos de personas se habían reunido y la gran mayoría de esas personas eran las que habían dicho crucifíquenlo, crucifíquenlo, aunque unas semanas antes habían dicho Hosana, Hosana a Cristo, al Mesías. Y estos discípulos de Jesús, Juan y Pedro, estaban enfrente de una multitud de personas donde muchos de ellos habían sido culpables por acción o por omisión de la muerte del Mesías, de Jesús. Y tuvieron la valentía de enfrentar a esos hombres que de la misma manera mataron a Jesús, podrían haber hecho lo mismo con ellos. Y en Hechos capítulo 3, versículo 19, la valentía de Juan y Pedro dijeron esto. Esa multitud de personas le dijo, por tanto, arrepiéntanse y confiesen para que sean borrados sus pecados, de modo que la presencia del Señor venga y traiga tiempos de refrigerio. Hermano, el arrepentimiento nos hace volver a tener una buena relación con el Señor. Yo quiero confesarle que una de las cosas que más me cuesta en la vida como hombre argentino nativo sin opción es reconocer, lo tengo escrito, que no siempre tengo la razón, ¿ok? Que estoy equivocado. Y una de las palabras más difíciles que me ha tocado digerir en mi vida, sabiendo que yo estuve mal y que mi esposa tenía razón y que no nos hablamos por mediodía. Sí, los pastores a veces se enojan. Tener que mirarla a los ojos y decirle, perdón, estaba equivocado, tenías razón. Eso se llama arrepentimiento. Y sabe que la atmósfera en casa cambia. Simplemente porque uno de los dos, y le ha tocado hacerlo a ella muy de vez en cuando, y no quiero meterme en otro problema. Pero cuando tenemos eso como práctica delante del Señor y dejamos de usarlo como excusa para separarnos de Él, simplemente quiero que considere la práctica de tomar la tristeza del corazón que produce el pecado en nuestras vidas, confesarlo inmediatamente y arrepentirnos de lo que acabamos de hacer. Mi hermano, eso es un cambio de dirección. En vez de seguir cavando nuestras propias tumbas, es darnos vuelta y buscar la presencia del Señor. Y tal vez necesitamos ejemplos de las consecuencias del verdadero arrepentimiento y del falso arrepentimiento, o de la tristeza, mejor dicho, que viene de Dios y la tristeza que viene del mundo.
El mejor ejemplo que tengo para darles en las consecuencias de las tristezas que vienen del mundo es a dos personas que caminaron con Jesús, escucharon sus mensajes, estuvieron con Él, fueron pastoreados por Jesús, pero ambos traicionaron a Jesús. Uno se llamaba Judas. Y dice la palabra del Señor que Judas vendió a Jesús por un puñado de monedas y que luego se arrepintió y quiso enmendar su error a su manera. Y en Mateo capítulo 27, versículo 3 dice esto. ¿Está conmigo? Diga conmigo amén. Dice que Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que habían condenado a Jesús, tuvo ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Tuvo remordimiento. ¿Y qué hizo el remordimiento de Judas? Dice que hizo que devolviera las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, que tratara de enmendar su error a su manera, en su carne, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya, Judas. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Mi hermano, la tristeza que viene producto de nuestros pecados, que nos lleva simplemente a tener remordimiento, 99.9% de las veces nos lleva a la muerte espiritual y algunas veces incluso física. Pero hay otro ejemplo de otra persona que también estuvo con Jesús, que caminó con Jesús, que fue discipulado con Jesús, que pasó la misma cantidad de tiempo que Judas pasó con Jesús. Y es mi discípulo favorito, se llama Pedro. ¿Cuántos de ustedes les gusta Pedro? Yo me identifico con Pedro porque Pedro metía la pata todo el tiempo. Y una de las veces que Pedro metió la pata generalmente era delante de Jesús. Usted sabe, como esos hijos que quieren sobresalir. Yo estoy seguro que nunca nadie le preguntó nada a Pedro, pero Pedro solo se metía en esos problemas. ¿Alguno de ustedes tiene la unción de Pedro? Que no necesita ni una trampa para meterse en problemas. Heme aquí, Señor. Y seguramente yo me imagino la escena de Pedro acercándose a Jesús, tratando de score ciertos points, diciendo: Jesús, tú tienes suerte conmigo. Yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Yo no soy como estos perdedores aquí, débiles en la fe. Yo, Señor, estaré contigo siempre. Me imagino que Pedro se empezó a emocionar, ¿no? Tomando la palabra. Y yo estaré, no importa lo que pase, no como algunos. Y me imagino a Jesús tratando de decir: Pedro, shh, just be quiet, man. No, porque yo, Señor. No, Pedro, no, Pedro. Y Jesús le dijo: hey, Pedro, no me lo vas a creer, pero cuando llegue el momento de la verdad, no tan solo que me vas a negar una vez, ni 2 veces, lo vas a hacer 3 veces. Y la historia cuenta que en Lucas capítulo 22, versículo 69, ilustrando la tristeza de Dios, produce en el corazón producto de nuestro pecado, dice en el versículo 59 lo siguiente, dice: como 1 hora después, Jesús estaba siendo llevado a las autoridades y Pedro estaba siguiendo a Jesús, y dice la historia que como 1 hora después otro afirmó: no hay duda, este hombre estaba con él, con Jesús, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé de qué hablas. Y ese momento, mientras Pedro aún hablaba, el gallo cantó. Y sigue contando la historia, dice que en ese mismo instante el Señor se volvió a ver a Pedro. Y entonces Pedro se acordó de las palabras del Señor cuando le dijo: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dice la palabra del Señor que enseguida, diga conmigo enseguida, Pedro salió de allí y lloró amargamente.
Mi hermano, nosotros tenemos una decisión que tomar. Vamos a simplemente permitir que el remordimiento nos lleve a tratar de enmendar las cosas a nuestra manera, corriendo el riesgo que muramos espiritualmente, o vamos a llorar amargamente inmediatamente después de darnos cuenta que Jesús tenía razón y nosotros no. Yo creo que lo que estoy tratando de decirles es que necesitamos incorporar en nuestra vida la práctica de la tristeza, la práctica de la confesión, la práctica del arrepentimiento. Pero pastor, ¿cuántas veces? Si yo la hice cuando acepté a Jesús como Señor y Salvador en 1976. El pastor me dijo, ¿confiesa? ¿Es usted pecador? Sí. ¿Confiesa? Sí. ¿Acepta? Sí. Pero esto es una práctica constante porque somos transformados a la imagen y semejanza del Señor, y cada vez que el Espíritu Santo de Dios nos muestra, tenemos que simplemente confesar, tenemos que seguir confesando y tenemos que admitir y arrepentirnos y permitir que el Espíritu Santo de Dios obre en el corazón de nosotros todos los días de nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y no tan solo eso, sino limpiarnos de toda maldad.